Que Dios los bendiga, amigos y hermanos, por estar con nosotros en una oportunidad más en el desarrollo de esta importante miniserie titulada Destino Final, Pesadilla o Sueño hecho realidad, con el hermano Will Morán, evangelista y parte del staff del Ministerio Digital Verdad Adventista. En esta oportunidad vamos a presentarles el tema El conflicto cósmico. Así que les pido que por favor vayan por sus Biblias, que se acomoden también, que compartan esta transmisión con aquellas personas a las que tú creas que puedes bendecir compartiendo este hermoso mensaje. También aprovecho para saludar a nuestros medios aliados unidos a Verdad Adventista. Les agradezco con mucho ánimo y de corazón a nuestros hermanos de Absas Channel. Gracias por estar con nosotros. También a Radio Voces del Alba y DIMAC. De igual forma a Vendrá Advent Ministry, Ministerio Hogar y Familia, Santa Ana Central 2. Agradezco también a Vida Adventista y a los hermanos y amigos que nos ven en más de 26 países conectados con nosotros. Les recuerdo que el número de WhatsApp de Verdad Adventista es más 503 71 74 42 21, donde pueden escribirnos, pueden agregarnos, pueden hacer sus pedidos de oración y donde también pueden ustedes enviar sus preguntas si es que en los temas anteriores han surgido dudas. Será un gusto poder atenderles y será un gusto poder darles la respuesta idónea a las interrogantes que ustedes tengan. En esta oportunidad quiero invitarles a que por favor inclinemos el rostro para orar. Señor nuestro Dios, que tu morada es en los cielos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te rogamos también que por favor tengas, Dios eterno, la misericordia con nosotros para brindarnos a tu Espíritu Santo para que nos dé entendimiento ahora que nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra. El tema para hoy, conflicto cósmico. Enséñanos de qué trata, Señor, y enséñanos a prepararnos para ese tiempo. Todo esto te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, el tiempo es para el hermano Will Morán, evangelista y también staff del Ministerio Digital Verdad Adventista, con el tema conflicto cósmico. Vayan para cada uno de ustedes un saludo y mis mayores deseos de bendición. Continuamos con nuestros estudios y hoy consideraremos la guerra más larga de la que podemos tener conocimiento. Así que para ir adelante, les invito a que invoquemos la presencia del Espíritu Santo con nosotros en esta ocasión. Bendito Dios que estás en el cielo, muchas gracias, porque en tu bondad nos has mostrado lo que está detrás del telón. Y esto, Señor, nos hace comprender una realidad que es trascendental y que, al entenderla, nos prepara para tener una mejor relación contigo. Bendice, por favor, a cada uno y danos a todos la presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Hay un montón de preguntas que perturban la mente de la gente en el mundo. Y claro, si simplemente nosotros miramos lo superficial, lo material, es difícil encontrar esas respuestas. A menos de que entendamos cuál es el telón de fondo de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Hablábamos anteriormente de que vivimos en un planeta que está en crisis. Y entonces, ahora, sí, la situación en el planeta es anómala, no es normal. Y cada día nos vemos confrontados con acontecimientos que son acontecimientos no deseados, cosas que no quisiéramos que pasaran.
Y claro, cuando no entendemos qué es lo que está detrás de todo esto, entonces nos quejamos, nos amargamos y a veces hasta podemos caer en la tentación de echarle la culpa a Dios o de negar su existencia. Afortunadamente, la Biblia no nos deja en ignorancia en relación con todo esto, sino que nos da una explicación para que nosotros podamos comprender qué es lo que realmente está pasando. Y claro, el marco de fondo para el relato que encontramos en la Biblia, que como ya hemos dicho antes, es totalmente confiable, y también que es equivalente al relato, quiero decir, al telón de fondo de la historia de la humanidad, es una guerra. ¿Una guerra? Sí, una guerra. Y esto explica por qué hay gente inocente que muere, por qué hay destrucción y muchas cosas desagradables. Entonces, nos percatemos o no, estamos en medio de una guerra. Y claro, la intención en esta hora es esa, ¿no? Es que comprendamos un poquito en qué consiste esa guerra, cómo comenzó y cómo va a terminar. Y para comprender cómo comenzó, pues vamos a la Sagrada Biblia, porque no podemos ir a ningún otro lado. Y en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, en los versos 7 al 9, leemos: Después hubo una gran batalla en el cielo. Entonces, noten, la guerra de la que estamos hablando no tuvo su origen en la tierra. La palabra de Dios nos dice que tuvo su origen en el cielo. Y sigue: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces notemos, esta guerra que inició en el cielo no se quedó en el cielo. Y claro, en esta batalla librada en el cielo, Satanás fue derrotado. Esa es su primera derrota. Y claro, fue arrojado a la tierra. Pero no venía solo, sino que dice que sus ángeles, o sea, su ejército, fueron arrojados también con él. Lo entendamos o no, esta guerra continúa, esta guerra no ha terminado. Seamos conscientes de ella o no, esta guerra se está llevando a cabo hoy, en este momento, y sigue. Y puede ser que nosotros no querramos aceptarlo, pero eso no quiere decir que la guerra no exista. De hecho, recuerdo cuando ocurrió la guerra de los 6 días entre algunos de los países árabes e Israel, el presidente de Egipto daba noticias, y según las noticias que daban en la radio, él le aseguraba a su pueblo que estaban ganando la batalla, y era absolutamente lo contrario. Entonces ahora también puede ser que el enemigo esté dándonos noticias que ocultan la verdad, pero no debe olvidar que estamos en medio de una guerra, que esa guerra que comenzó en el cielo, y que esa guerra no ha terminado, está vigente ahora. Sigue. Y lo más importante de comprender en relación con esta guerra es que ninguno de nosotros
puede permanecer neutral en ella. Ni uno, nadie, cero. Todos estamos de un lado o del otro. Y claro, lo mejor es asegurarnos que estamos del lado correcto, ¿no? Fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo, el capítulo 12 y el verso 30. Él dijo así: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces note que la declaración hecha por el Señor Jesucristo no deja lugar a neutralidades. Aquí no hay terceras posiciones. Dos bandos, igual que en el cielo. En el cielo estaba Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Y lo mismo es ahora. Lo mismo es ahora. O estamos de un lado o estamos del otro. Claro, en esta sociedad posmoderna, en donde los absolutos los han querido borrar, y entonces hay una serie de mezclas y cosas queriendo relativizar todo, entonces algunos dicen que no existen los absolutos. Eso no es lo que dice la Biblia. El Señor Jesús fue bien claro, y Él dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Obviamente, cuando un ser humano cualquiera dice esto, eso puede no tener sentido, ¿no? De hecho, el presidente de una nación poderosa no hace muchos años se atrevió a decir algo como esto. Obviamente en ese caso no tenía razón, no había sentido, ¿verdad? Pero cuando estas palabras vienen de los labios de el creador del universo, de nuestro Señor Jesucristo, eso es así. Porque la palabra de Dios no es discutible. La palabra de Dios no es discutible. Y entonces Jesús dijo eso. Entonces, repito, todas estas anomalías y cosas desagradables que ocurren, toda esta crisis, todo esto tuvo su origen, o tiene su origen, mejor dicho, en esa batalla que inició en el cielo y que continúa hoy como escenario de guerra aquí en la tierra. Y es interesante porque esta es una guerra que ha afectado no solamente digamos, la capital del universo, que es el cielo, donde está el trono de Dios, sino que también ha afectado, bueno, nos afectaba a nosotros aquí en la tierra, pero también ha afectado a todo el universo. Y ya vamos a comentar cómo es que ha afectado al resto del universo. Para entender un poco más lo que pasó o cómo es que se pasa todo esto, les invito para que miremos el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 28, y los versos del 12 al 15. Y antes de leer el texto, hacer un preámbulo al texto, ¿no? Sucede que la Biblia utiliza una serie de recursos literarios que nos permiten entender algunas cosas. Y uno de esos recursos es lo que se llama la tipificación, es decir, la utilización de tipos que son como símbolos que sirven para explicar otras realidades. Así, por ejemplo, el rey Ciro en las profecías de Isaías fue un tipo del Mesías que habría de venir para liberar al pueblo del imperio babilónico. Entonces, el rey Ciro se convierte en un tipo de Jesucristo. Pues ocurre que aquí en Ezequiel también tenemos el uso de este tipo de recurso, ¿no? Así que, teniendo eso en mente, ahora vamos a leer el texto de Ezequiel 28, 12 al 15. Dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio,
jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande. ¿Nota usted? El rey de Tiro era un tipo de este querubín, de este que fue el sello de la hermosura en el cielo, ¿no? Dice, tú, querubín grande, protector. Quiere decir que ocupaba una posición exaltada en el cielo, muy cercana, más cercana que ningún otro al trono de Dios. O sea, era alguien de confianza, ¿no? Tú, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Es interesante, porque el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, no fue creado así, no fue creado como Diablo, no fue creado como Satanás, fue creado como Ezequiel nos muestra, inspirado por Dios, que fue creado como un ser excelso, muy especial, un querubín protector, perfecto, perfecto. Y claro, en una posición cuya tan honorable que a nosotros los seres humanos nos cuesta comprenderla. Y entonces, claro, repito, insisto, fue creado como un ser perfecto, que era el sello de hermosura. Y dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, el primer rebelde que existió en todo el universo está descrito en este pasaje. ¿Y de dónde vino ese sentir de rebelarse, de rebelión, ese espíritu de rebelión? Es interesante porque ahora nosotros tenemos una explicación bien fácil para las tentaciones que nos llegan a nosotros y a nuestras rebeliones. Porque nosotros tenemos precisamente a alguien, este ser mismo, que se encarga con todos sus seguidores de tentarnos, ¿no? De sugerirnos, de empujarnos, si lo permitimos, hacia la maldad. Pero en el cielo eso no había. Por eso esto suele llamarse el misterio de la iniquidad. ¿Cómo? En un lugar santo, en la mente perfecta de un ser que hasta ese momento había santo, surge la maldad. No hay explicación. Es un misterio para nosotros. Y ese es llamado el misterio de la iniquidad. Pues en el verso 17 del capítulo 28 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ahora, note, ¿cuál fue el primer mal sentimiento o pensamiento que surge en la mente del adversario? Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Qué es eso? Orgullo. Eso es vanidad. En ese momento es que nació la soberbia, el engreimiento. En ese momento surgió la ambición de poder. Y el profeta Isaías complementa este escenario
del origen de esta facción que se opone al gobierno de Dios. Y leo en Isaías el capítulo 14, los versos 12 al 14, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero? Ese era su nombre. Él no se llamaba Lucifer, no se llamaba Satanás, no se llamaba Diablo. Mira, Lucero. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que dominabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Y hay versiones que traducen sobre las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Y hermanos y amigos, levantar el trono, ¿qué quiere decir? ¿Qué es un trono? Un trono lo que indica es un gobierno. Eso es, porque un rey es eso, ¿no? El rey es un gobernante. Es el que tiene la autoridad, es el que tiene el poder, que está sobre todos. Y esto era, allá en Ezequiel dice, se enalteció tu corazón. Y aquí explica que precisamente ese enaltecimiento, ese orgullo, esa ambición de poder, le llevó ¿a qué? Le llevó a codiciar el poder y el estatus de Dios como gobernante del universo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Lo que está diciendo es que va a rivalizar con Dios, que se va a poner a la par de Dios, que va a competir con Dios. ¿Lo dice? Junto a las estrellas, sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Qué es lo que está diciendo? Va a estar por encima de todos. Y seré, dice, semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Entonces, eso era ese es el origen, ¿no? En otras palabras, si nosotros empleáramos el lenguaje de ahora, lo que podríamos decir es que lo que estaba planeando era un golpe de Estado. Era gobernar. Era robar la posición que solo le corresponde a Dios. Y claro, porque el orgullo, la soberbia, la arrogancia, no pueden estar sometidos a ninguna autoridad. Su pensamiento es estar como, su deseo, su anhelo es estar encima. Es tener el dominio. Y claro, Lucero planteó un gobierno alternativo. Y claro, no era un gobierno alternativo solamente para este planeta, sino para el universo entero. Y por eso es que al inicio mencionaba de que el conflicto no solo tenía que ver con la capital del universo, que es el tercer cielo donde Dios tiene su trono, y el planeta Tierra, a donde precisamente fueron arrojados, sino que tiene que ver con todo el universo, ¿no? Con todo el universo. Por eso este es un conflicto que solemos llamar un conflicto cósmico, porque la escala en la que se ha desarrollado es todo el cosmos, es todo el universo. También lo llamamos el conflicto de los siglos, porque imagínese usted, en realidad ha durado ya milenios. Y también lo llamamos el gran conflicto, porque no hay otro conflicto con dimensiones mayores que este. Este es el gran conflicto. Es el conflicto en el que todos estamos, en un lado o en el otro. Muy bien, entonces, ahora, Lucero, ya en su posición caída,
Él propone un gobierno alternativo del universo. Se convierte en la competencia. Y precisamente ahí es donde llega a ser Satanás. Porque Satanás lo que significa es adversario. Entonces, se convierte en el rival de Dios, en el adversario de Dios, en el Satanás. Recuerde eso. Satanás lo que significa es adversario. Es el que le lleva la contraria a. Entonces, él se convierte en eso. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo logró arrastrar a la tercera parte de los ángeles? Y además de eso, a una cantidad enorme de la población mundial a través de los siglos. Le invito para mirar el Evangelio según San Juan, el capítulo 8 y el verso 44. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y aquí un pequeño paréntesis. Si nosotros estamos del lado contrario a Dios, entonces aquí dice que el diablo es nuestro padre. Ahora, si nosotros estamos del lado de Dios, entonces Dios es nuestro padre. De tal manera que por ahí hay un montón de gente diciendo que todos somos hijos de Dios. No. Si usted es hijo de Dios o es hijo del adversario, depende de cuál es la posición que usted ha decidido tomar en este conflicto. Esto es lo que dice la Biblia. Mire, le puede parecer desagradable, pero es la verdad. Hay mentiras muy agradables y a la gente les encanta oírlas, pero son mentiras. Aquí el Señor Jesucristo es el que está hablando. Dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Claro, es decir, ¿cuáles eran los deseos del padre diablo? Eran vivir una vida donde impera la soberbia, el orgullo, el egoísmo, el llevarle la contraria de Dios, una vida de rebelión. Eso es los deseos. Y entonces dice, él ha sido homicida desde el principio. Y note lo que dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, claro. Entonces ahora pregunto, ¿es que la mentira es algo trivial para nosotros? Y acostumbramos mentir, y la mentira es parte de nuestra vida. Cuidado, porque eso es un indicador de que lado estamos. Porque aquí la palabra de Dios dice que la mentira nació con el adversario. Antes de que el adversario iniciara su rebelión, la mentira no había surgido en el universo. Entonces, claro, y es interesante porque dice que no ha permanecido en la verdad. Entonces, cuando nosotros no permanecemos en la verdad, entonces estamos en el campo del enemigo. Ese es nuestro campamento, cuando no permanecemos en la verdad. Y por eso, entender qué es la verdad y estar seguros en qué consiste la verdad es fundamental, es clave, es sumamente importante y es un asunto de vida o muerte. Por supuesto, como parte del engaño en este conflicto, Satanás ha popularizado la idea de que cada quien tiene su propia verdad. Y entonces algunos acostumbran a decir, esa es tu verdad, esa es la verdad de aquel, esa es mi verdad. Cada quien tiene su propia verdad. Ahora yo le hago una pregunta. Y en el día del juicio, ¿por cuál verdad va a ser usted juzgado? ¿Por la suya? ¿Por la de aquel? ¿Por la mía? No, señor. No se equivoque. Hay una sola verdad. Y la Biblia lo dice claro. Mire,
El Salmo 119, 142 lo dice así. Repito, Salmo 119, 142. Dice así: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Esa es la definición, ¿no? La ley de Dios es la verdad. Entonces, claro, cuando usted tiene alrededor del mundo, puede tener cualquier religión, cristiana, no cristiana, lo que sea. Pero batallan en contra de la ley de Dios. Esa ley que es tan sagrada, que es tan santa, que Dios mismo la escribió con su propio dedo en tablas de piedra y la entregó de una manera increíble, no sorprendente en el monte Sinaí. Usted puede leer esto en el libro de Éxodo. Eso fue impactante. Aquí la palabra de Dios dice que la ley es la verdad. Niegue eso y entonces usted está en el campamento de la mentira. Porque precisamente la mentira es abandonar la verdad. Ahora, la Biblia también nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y en el verso 17, santifícalos, dice, en tu verdad. Tu palabra, la palabra de Dios, esa es la verdad. Entonces, claro, aquí no estamos adivinando cuál es la verdad, aquí está claro cuál es la verdad. La Biblia dice que la verdad es la palabra de Dios, que la verdad está constituida por los 10 mandamientos de Dios. Y también Jesucristo dijo de esta manera, San Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la verdad. Lo que Él dijo, lo que Él hizo, el ejemplo que nos dio, eso es la verdad. Las promesas que nos dejó, eso es la verdad. Entonces, claro, es la palabra de Dios, ¿no? Así es de que, claro, ahora volvamos de nuevo. Dice que el enemigo, el padre de los que están en su campamento, dice que con él nació la mentira. Ahora, la pregunta es, ¿y cuál fue esa mentira original? ¿En qué consistió? ¿Qué era esa mentira? Pues con él nació la mentira. ¿Saben? La mentira original fue que Satanás, que entonces no era Satanás, era Lucero, calumnió a Dios. Calumnió a Dios. Lo acusó de ser un tirano. Lo acusó de ponernos una ley para tenernos como esclavos. Y claro, como él era uno de los que estaban ahí más cerquita del trono de Dios, los ángeles dijeron, no, pero es que él es el que lo conoce mejor porque es el que está más cerca. A lo mejor es cierto lo que este está diciendo. Entonces logró engañar a la tercera parte. Y claro, acusando a Dios de tiranía, calumniándolo de ser un Dios malo, entonces él aseguró que tenía un plan de gobierno diferente, distinto y mucho mejor que el de Dios. Claro, Dios estableció una ley para nuestra bendición, para que pudiésemos vivir en armonía, en amor todos, ¿no? De hecho, el fundamento de la ley de Dios es el amor. Y entonces, sin embargo, Satanás dijo, no, es un tirano, nos estableció una ley, ¿para qué? Para que seamos esclavos, para que no seamos felices, porque él no quiere que nosotros escalemos una posición como la suya. Pero yo tengo un plan mejor, un plan en donde no haya ley, donde puedes hacer lo que te dé la gana, puedes ser libre, entre comillas.
Es increíble, ¿no? Y entonces, hasta ese momento, esta era una batalla de argumentos, era una batalla de palabras. Entonces, no se sabía. Y a menudo me gusta compararlo con el hecho de tener dos semillas distintas, ¿no? Y entonces asegurar, mire, esta semilla le va a dar frutos dulces y esta le va a dar frutos venenosos. ¿Cómo puede saber usted que eso es así? No hay otra manera de saberlo que plantando esas semillas y esperando los frutos. Esta es la razón por la que Dios no destruyó a Satanás. Porque cuando él comenzó a mentir acerca del carácter de Dios, entonces se generó algo que no había habido antes en la mente de los ángeles y otros seres del universo. Es la duda. Y entonces en su mente comenzaron a preguntarse, entonces, ¿quién tiene la razón? Es la palabra de Dios contra la palabra de Lucero, que ya ahí se había convertido ya en el adversario, en Satanás. Y de hecho, diablo, Apocalipsis 12:9 dice que también es Satanás, diablo, el dragón. Diablo lo que significa es precisamente eso, ¿no? Calumniador. Entonces, claro, y hay bastante gente que dice, no, pero si Dios sabía que Satanás iba a producir tanto daño y todo, ¿por qué lo dejó? ¿Por qué no lo destruyó inmediatamente? Porque si lo hubiese destruido inmediatamente, jamás hubiéramos estado conscientes de cuáles son los frutos, cuál era la realidad de su propuesta. Nunca hubiéramos sabido. Y en la mente de nosotros mismos y del resto del universo hubiese quedado la duda, ¿será que Lucero tenía razón? Y Dios, para que no nos diéramos cuenta, decidió eliminarlo inmediatamente. ¿Será? Entonces, no. Porque Dios no quiere que nosotros le amemos, porque tengamos pánico de Él. No quiere que nosotros estemos sujetos a Él, obligados, porque Él es un tirano, malvado. No, sino que nosotros seamos sus seguidores, seamos sus hijos, porque le amamos, porque entendemos que Él es amor, porque Él quiere solo lo mejor para nosotros, que no hay ningún plan que sea mejor que el plan de Dios, no hay. Entonces, claro, esta es la razón por la que Dios no lo destruyó inmediatamente, ¿no? Sino que lo hizo, podríamos decir ahora, por transparencia, para que todos tuviéramos oportunidad de mirar, bueno, entonces el plan de Dios dice esto y el plan del adversario, entonces promueve esto. Ahora, y nos dotó a nosotros, desde nuestra creación misma, de libre albedrío. ¿A quién íbamos a dar nuestro apoyo? Y claro, entonces, no lo hizo, no lo destruyó por respeto al libre albedrío de las criaturas inteligentes. O sea, que nosotros pudiésemos evaluar, y habiendo evaluado, entonces pudiésemos decidir de manera inteligente de qué lado me voy a poner. Entonces ahora note, y yo no quiero que por favor usted no olvide, por favor no olvide que lo admitamos o no, lo admita usted o no, usted está en un lado o en el otro. Y yo deseo que usted esté en el lado correcto. Dios también desea eso, ¿verdad? Espero que también usted lo desee. Entonces, claro, los que quisieran probar esta forma de gobierno tendrían libertad para hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿y consiguió seguidores Satanás para demostrar su plan? Tristemente, sí. Y saben, muchísimos.
Y también con tristeza y vergüenza tendría que decir que muchos en el pasado apoyamos ese plan. Claro, porque no sabíamos. Porque habíamos sido engañados, ¿no? Pero, bendito sea el Señor, de que tuvo misericordia de nosotros, abrió nuestros ojos y cambiamos de campamento. Dice Apocalipsis 12 y el verso 14. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahora imagínese usted, ¿cuántos serán la tercera parte de los ángeles en el cielo? Eso ya es bastante. Y dice, y las arrojó por tierra. Además, el verso 9 dice, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ojo, al mundo entero. ¿Cuántos miles de millones de habitantes tiene el mundo entero? Y es increíble porque de una u otra manera, cada uno de los seres en el planeta hemos estado sujetos de una u otra manera a diversos tipos y diversos niveles de engaño. Pero Dios en su misericordia está pendiente y anhela cada día que seamos librados de ese engaño. Entonces, pero no pierda de vista, con el adversario nació la mentira, nació el orgullo, nació la ambición de poder, y claro, y precisamente la herramienta por medio de la cual mantiene en su campamento a la mayoría en el mundo es por medio del engaño. Les hace creer que son libres mientras se encuentran en la más abyecta esclavitud. Qué triste. Recientemente se me han acercado algunas personas víctimas del alcoholismo y me dicen, no quiero dejar no quiero seguir en esto, pero dice, pero no puedo. Imagínense, esa es la clase de esclavitud, del plan de gobierno de Satanás. Y claro, en este caso estos pobres hombres, porque eran hombres, han sido esclavizados por medio del alcoholismo. Pero hay otros que son esclavizados de diferentes maneras, por la pornografía, por la gula, el apetito pervertido, por la ambición, por la codicia, la ambición de poder, etcétera, ¿no? Entonces, claro, pero es engaño, es un engaño. Ahora, ¿y cómo fue que engañó al mundo entero? Necesitamos ir atrás para comprender un poquito. Dice Génesis capítulo 3, los versos del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, interesante, ¿verdad? Entonces notemos este encuentro. Aquí está la estrategia del enemigo para introducir la rebelión en el planeta, en la raza recién creada. ¿Qué es lo primero que hizo? Lo primero que hizo fue torcer, distorsionar la palabra de Dios. Imagínense qué fue lo que dijo. Él introdujo la conversación diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿En algún momento Dios dijo eso? No dijo eso.
Lo que Dios dijo fue otra cosa. Ahora, esa estrategia de distorsionar o torcer la palabra de Dios sigue siendo utilizada en la actualidad. Sigue siendo utilizada. El adversario sigue retorciendo la palabra de Dios para mantener el engaño. Y entonces, claro, primero tuerce la palabra de Dios y luego sigue hasta presentar una oposición abierta y descarada. Porque Dios había dicho el día que él comiere, ciertamente moriréis. Y entonces la serpiente que dice, no moriréis. No moriréis. Ahora, eso es exactamente lo que está pasando ahora. Exactamente. Es sorprendente ver cómo líderes religiosos de fama mundial que son recibidos con honores en diferentes países, avalando una serie de cosas que son absolutamente contrarias a lo que Dios ha revelado, negando la existencia de cosas fundamentales reveladas en la palabra de Dios y diciendo que eso no existe. ¿Y haciendo qué? Y haciendo frente común con el mundo y las degeneraciones del mundo. Ahora, esa es la misma estrategia del enemigo, ¿no? No moriréis, es oponerse abiertamente a la palabra de Dios. Y además de eso, la tercera cosa es que dijo, bueno, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, inflándole el ego con una mentira a cada persona, ¿no? Y es interesante, porque es tan común ahora que haya tanta gente, y por eso es que dice que cada quien tiene su verdad. ¿Por qué? Porque son su propio Dios. Y eso es lo que la serpiente dijo. Entonces, tenemos aquí tres cosas, ¿no? Tres cosas que forman parte de la estrategia del enemigo para esclavizar, para conquistar la mente de la gente. Uno es torcer la palabra de Dios. Dos es oponerse a la palabra de Dios. Y tres es ¿qué? Es sustituir a Dios. ¿No? Entonces, olvídense de Dios. Ustedes son sus dioses. Claro, esa es la arrogancia. Esa es la soberbia. Eso es el orgullo. Esa es la idolatría del ego. Ese es el engaño más grande. Y es agradable, a la gente le encanta. Y entonces tenemos una cantidad de religiones, aún algunas religiones que dicen que son cristianas, enseñando este tipo de cosas. Y por supuesto, esto es una mentira central enseñada en las religiones orientales, del misticismo, ¿no? Relacionada con la nueva era. Y todo esto. Entonces, claro, ciertamente Satanás ha engañado al mundo entero. Ha engañado al mundo entero. Y es curioso porque hay algún literato por ahí al que se le atribuye esta frase, de que es más fácil, dice, engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Y entonces, claro, la mayoría de la gente ha sido engañada y no es consciente de ello o no lo acepta, ¿verdad? Le es inaceptable. A medida que el plan de Satanás fue avanzando, a medida que tomó control de la mentalidad de las personas engañadas, entonces comenzaron a manifestarse sus verdaderos frutos. Y muy temprano. Mire usted, esto que hemos hablado está en el capítulo 3 de Génesis. Pero tan solo avanzamos un poquito y llegamos al capítulo 4 del Génesis. ¿Y qué tenemos ahí?
Dice el capítulo 4 y el verso 8 de Génesis. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es increíble. Abel, la primera víctima, ¿no? Caín, el primer asesino. ¿Y por qué? Por la soberbia. Caín ofreció lo que a él se le ocurrió, no lo que Dios había dicho. Entonces, está claro, Caín se puso del lado del adversario. Yo decido lo que voy a hacer en mi religión. Es lo humano. En cambio, Abel siguió lo que Dios había dicho. Obedeció. Respetó la palabra del Señor. Y entonces, claro, por eso Dios se agrada de la ofrenda de Abel, pero no de la ofrenda de Caín. Y claro, tenemos acá la primera persecución religiosa, el primer mártir, del que tenemos conocimiento, ¿no? Abel. La rebelión comenzaba a dar sus verdaderos frutos. Si la rebelión no hubiese surgido, Abel estaría vivo ahora. No hubiese muerto. Nadie habría muerto en realidad. Nadie. Porque Dios no nos creó para morir. Nos creó para tener vida eterna. Entonces, sin embargo, aquí está, ¿verdad? Aquí vemos nosotros cómo comienzan a cuajar los frutos de la rebelión, del plan de gobierno de Satanás. Y claro, Abel fue el primero. Y a través de toda la historia, el conflicto entre el bando que está del lado del Señor y el otro se ha manifestado de diferentes maneras, y lo podemos ver de manera bastante gráfica, por ejemplo, en batallas como la de David y Goliat, ¿no? En las guerras de los paganos, los filisteos, por ejemplo, y los demás pueblos cananeos, los asirios, los babilonios también, entonces contra el pueblo de Dios. Y a medida que avanza la historia, seguimos encontrando este conflicto de manera gráfica, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? Cuando los fieles a Jesucristo y a su santa palabra eran quemados en la hoguera, eran torturados, eran perseguidos, eran encarcelados. Y, bueno, a extremos tan horribles como, por ejemplo, la masacre espantosa que experimentaron los albigenses, mal llamados cátaros, ¿no? Que prácticamente fueron raídos del planeta, ¿no? Entonces, claro, ahora, estas son expresiones bastante duras y bastante notorias del conflicto, pero hay otras maneras en que el conflicto se libra que no son así tan evidentes, sino que pasan como más desapercibidas y la gente no se da cuenta. Fíjense lo que la Biblia dice. La Biblia dice en Efesios el capítulo 6 y el verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces el conflicto se torna material, se torna físico, como estos ejemplos que mencioné. Pero en la mayoría de los casos no ocurre a ese nivel. Ocurre a nivel espiritual. Ocurre a nivel intelectual, por el dominio de la mente. Es una batalla entre el bien y el mal. Es una batalla entre el error y la verdad. Es una batalla entre lo limpio y lo inmundo.
Es una batalla entre lo santo y lo profano. Es una batalla entre las percepciones de los sentidos y la fe en la palabra de Dios. Y es interesante porque, claro, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, que también se llama diablo, fue derrotado en el cielo y fue arrojado a la tierra. Pero esa derrota no lo desanimó. Él siguió intentando y sigue intentando y va a seguir intentando mientras tenga vida. Y cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a despojarse por un tiempo de la divinidad, a desactivarla, por decirlo de alguna manera, para venir y vivir como nosotros, como un ser humano. Entonces, Satanás vino al ataque con todas sus fuerzas una vez más, contra el mismo Jesucristo. Y es así como encontramos en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo ese fascinante duelo entre el enemigo y nuestro divino Salvador, enfrentados cara a cara. Y luego así en el capítulo 4, los versos del 1 al 10. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Ahora, noten. El enemigo es tan malo que no lo llevó el primer día que llevó al desierto, esperó el último día, los 40 días. ¿Y cómo se encuentra una persona 40 días después de no comer? Se encuentra físicamente bastante débil, ¿no? Esperó que llegara ese momento. Como quien dice, voy a esperar a que esté debilitado tanto como sea posible y entonces voy a atacarle. Tengo ventaja. Y claro, tuvo hambre y entonces vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, noten cómo comienza, cómo entra. ¿Recuerda cómo inició la conversación allá en el Edén cuando tentó a Eva? Comenzó con una pregunta para poner duda. Y aquí hace una sugerencia, ¿no? ¿Qué? Lanza un desafío, también expresando una duda. Si eres hijo de Dios. Como quien dice, ¿has sido engañado o qué? Demuéstrame. Si eres hijo de Dios. Pero Jesús responde y dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fabuloso. Satanás le pide un milagro. Jesús le contesta con un escrito está. Y lo crea o no, ese duelo sigue vigente ahora. Una gran cantidad de gente anda detrás de ¿qué? Detrás de milagros. No anda detrás de un escrito está. Y a ellos Jesús les dice: no solo de pan vive el hombre. Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted tiene que entender esto. Mire, si usted le da más importancia a un milagro que a un escrito está, usted se encuentra en el campamento equivocado. ¿Usted está siguiendo a quién?
Le está siguiendo el enemigo. Porque escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios, eso es lo que cuenta. Pero ese fue el primer ataque, ¿no? Pero luego viene de nuevo. Y entonces dijo ahora. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, o sea, continúa sugiriendo que no es hijo de Dios, que se lo demuestre. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez dice, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora note, ¿qué está haciendo ahora? Ahora lo que está haciendo es tratando de sobornarlo. ¿Sabe? También eso es vigente y común ahora. Venga aquí, haga, crea lo que nosotros decimos y entonces su vida va a prosperar. Sus problemas se van a terminar. Entonces, ¿qué? La predicación esa que promete toda la prosperidad del mundo. No más problemas. Sea libre, disfrute la vida. Todo saldrá color de rosa. Pero permanezca aquí. Entonces, hermanos, estaba tratando de sobornarlo, pero mire lo que Jesús contesta. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, volvamos a mirar el duelo. Satanás pone en duda la declaración del Padre en ocasión del bautismo de Jesús. ¿Recuerda usted que en Mateo, en el capítulo 3, que habla del bautismo de Jesús, dice que estando Jesús saliendo del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma y una voz desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado. Y esa es la palabra de Dios. Este es mi Hijo amado. Y ahora Satanás viene a ¿qué? Viene a poner en duda esa palabra de Dios. Sí, eres hijo de Dios. Entonces, la primera es esa, ¿no? Y entonces, a cambio, para desvirtuar, para esa duda, entonces él dice, no, eso es un milagro. Demuéstramelo con un milagro. Y hermanos y amigos, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la capacidad de hacer milagros no es del monopolio de Dios. Dios no tiene el monopolio de los milagros. No. La Biblia es bien clarita y dice que estos que fueron expulsados con Satanás en el cielo también tienen poder para hacer milagros. Por lo tanto, usted no puede confiar en que ocurra un milagro es la garantía de que está del lado correcto. No puede hacerlo. Mire Apocalipsis, el capítulo 16, los versos 13 y 14. Además, en el Evangelio de San Mateo, nos dice que algunos vendrán, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y Jesús les responderá, no los conozco a ustedes, no sé quiénes son, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, no lo olvide, no lo olvide. ¿Ve? El milagro no garantiza nada. Es la palabra de Dios lo que define las cosas. La palabra de Dios es la única arma de uso legítimo para el ejército comandado por el Señor Jesucristo. No hay otra. No hay otra.
Dice Efesios capítulo 6, verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es nuestra espada, esa es nuestra arma. Nuestra arma no es la emoción, nuestra arma no es el milagro, nuestra arma no es la mentira, no es el engaño, no es el soborno. No. Nuestra arma es la palabra de Dios. Es el escrito está. Y en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Claro. Y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Claro. Miren, la palabra de Dios, cuando nosotros entramos a ella, nosotros vamos encontrando cómo la palabra nos va, ¿qué? Nos va haciendo pedacitos. Y claro, algunos donde la palabra los está partiendo les duele y por eso la abandonan, porque se sienten condenados. Sí, pero si se siente condenado, no huya. Vaya a Jesús para que lo libre de la condenación. Y esa es la solución. Y en 2 Corintios capítulo 10 y los versos 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, no son armas materiales. Mire, durante la Edad Media y a lo largo de otros serie de años a través de la historia, hay gente que se armó con armas, armaron ejércitos y dijeron a combatir en nombre de Dios. Hermanos, esas no son las armas que Dios nos ha dado. Dice, porque las armas de nuestra milicia, nosotros, los cristianos, los seguidores de Jesucristo, no son carnales, sino, dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esas son nuestras armas. La palabra de Dios, la espada del Espíritu. Son nuestras armas. Entonces, esta lucha es un conflicto por el dominio de la mente. Y quien domine nuestra mente es lo que va a determinar a quién vamos a adorar. Y si no adoramos a Jesucristo, ya estamos en adoración del enemigo. Y claro, los últimos momentos del conflicto, descritos en Apocalipsis, precisamente tienen que ver con esto. Es quien llegó a dominar la mente de las personas de tal manera que están los que adoran al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, o los que adoran a la bestia, a su imagen y al dragón que está detrás de ellos. Dice Mateo capítulo 27, versos 50 al 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué era esto, no? ¿Cuándo pasó esto? Sucede que desde que Jesucristo era un bebé, el enemigo trató de destruirlo. Recuerde usted, por medio de Herodes, por ejemplo, ordenó la masacre de los niños menores de 2 años. Y a través de toda la vida de Jesús, él trató de deshacerse de él. Finalmente, llegado el momento, entonces Jesús fue hecho prisionero, fue torturado, fue juzgado en un juicio, a todas luces, un juicio corrupto, ilegal completamente, ¿no? En donde Jesús, el inocente, estaba condenado desde antes de entrar al juicio. Y a pesar de los intentos de Pilatos para salvarlo,
Los religiosos incitaron a las multitudes y presionaron al representante del gobierno de Roma para que Jesús fuese crucificado. Experimentara la muerte más ignominiosa en la que se podía pensar. Y entonces llegamos acá, a donde dice que habiendo clamado a gran voz entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu, es decir, expiró el Espíritu. El ruach. El Espíritu es el aliento. Entregó el Espíritu. Y hago un paréntesis porque para que usted entienda que aquí no dice que entregó el alma como algunos piensan. Eso es parte de la mentira y del engaño propagado, ¿no? Las almas no existen separadas del cuerpo. El alma es el ser viviente. Y entonces cuando alguien muere, lo que le deja es el aliento, el espíritu que recibió cuando Dios creó a Adán. Entonces, claro, ahora Jesús está en la cruz, está clavado, está muerto. Y Satanás piensa que ha ganado la batalla. Está engañado. Está engañado. O estuvo engañado. Ahora él ya sabe que está derrotado. ¿Por qué? Porque lo que parecía una derrota, y a menudo suele ocurrir así, lo que parecía una derrota se convirtió en ¿qué? Se convirtió en su triunfo. Al morir en la cruz, Jesucristo venció definitivamente a Satanás. ¿Y cómo es esto? Lo venció definitivamente por varias razones. Una de esas es que el universo que estaba pendiente de este drama se enteró de cuál era la realidad del sentir y del gobierno y de la propuesta de gobierno de Satanás. Se dieron cuenta de lo malvado que es. Se dieron cuenta de lo mentiroso que es. Se dieron cuenta cómo es capaz de causarle el máximo daño al inocente. Y eso lo desenmascaró. Eso lo puso en evidencia. Además, mediante la muerte, Jesús paga la deuda de cada uno de los pecadores. Y de esa manera nos da la oportunidad de ¿qué? Nos da la oportunidad de que nosotros rompamos nuestra relación con el enemigo para ser libres en Cristo. Entonces, y de esa manera, nosotros tener garantizado algo más. Jesús también, al morir y resucitar, vence la muerte. Alabado sea el Señor. El enemigo fue derrotado. Ya había sido derrotado en el cielo. Y ahora es derrotado aquí en la tierra. Es puesto en evidencia. Ahora sabemos cuáles son los frutos de su plan de gobierno. Es interesante porque, digamos que en ese sentido nosotros tenemos una ventaja comparándonos con Eva. Eva no había visto cuáles eran los resultados del gobierno de Satanás. Nosotros sí. Es decir, nosotros tenemos más elementos de juicio para saber de qué lado es mejor estar, ¿no? En Apocalipsis y el capítulo 12 y el verso 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El enemigo está derrotado.
pero no ha quedado inactivo. Él sigue en actividad. Dice, haciendo guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. ¿Y quiénes son esos? El mismo texto lo dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Y recuerde, eso es la verdad. Eso es lo que dice el Salmo 119, como vimos antes. Los que guardan los mandamientos de Dios. Y aquí dice los mandamientos de Dios, no dice los que guardan 9 mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Claro. Y el conflicto está a punto de terminar. Los frutos evidencian quién tiene la razón. Los capítulos finales de este conflicto están a la vuelta de la esquina, por lo menos uno, que es la batalla de Armagedón. Y por supuesto, 1000 años más tarde, será la batalla última y definitiva, que es la batalla de Og y Magog. Ahora bien, ¿está claro? Todas estas anomalías que existen en el mundo, la gran crisis en la que el mundo vive actualmente, eso es que son resultados precisamente de este conflicto en el cual estamos. Y yo quiero insistir en que usted mantenga claro que lo aceptemos o no, nosotros somos parte de ese conflicto. Y que en este conflicto no hay neutralidad. Eso es lo que Jesús dijo. Y que en este conflicto la única arma que podemos empuñar es la palabra de Dios. Para disparar un escrito está. Eso es lo único. Esa es nuestra defensa. Esa es también nuestra manera de atacar al enemigo. Escrito está. Escrito está. Entonces, no hay neutralidad. El conflicto, aunque Satanás es un enemigo derrotado, ya varias veces, y va a ser derrotado definitivamente al final para dejar de existir. Ahora sí será destruido, porque ya ante el universo ha quedado en evidencia cuál es la situación real, cuál es la verdad. Ya no hay dudas. Ya no hay dudas. ¿No? Entonces ahora, claro, ahora lo que está en juego es que es si nosotros seguiremos en el engaño o no, la raza humana. Y por supuesto, cuando nos ocupamos en compartir esto, estamos batallando. Estamos batallando para arrancarle prisioneros al enemigo. Para decir, traerlos. No. Arrancarlos del engaño. Arrancarlos de la mentira. Para traerlos al campamento del Señor. Para curar sus heridas. Para asegurarles la vida. Estamos en un conflicto. Ese conflicto está llevando a unos al campamento del enemigo y reuniéndolos en lo que simbólicamente se llama Babilonia. Pero también el Evangelio, siendo predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, está llevando a los que confíen en Dios, a los que reconozcan que el gobierno de Jesucristo es lo mejor que puede haber y se entreguen a lo que simbólicamente se llama Sión, la Jerusalén. Entonces, el conflicto va a terminar muy pronto. Satanás está derrotado. Todos los que estén de su lado también serán partícipes de esa derrota. Jesucristo jamás ha sido derrotado y no lo será. Los que estén de su lado disfrutarán la victoria que Jesús ha ganado.
La pregunta, quiero despedirme con una pregunta. ¿De qué lado va a estar usted? Esto es un asunto que usted tiene que decidir ahora en vida. Si usted pasa al descanso sin haber hecho la decisión por Cristo, recuerde, ya usted hizo la decisión contraria. No se retarde. Hágala cuanto antes. Que Dios le bendiga. Querido Padre, oramos para que el entendimiento de cada persona en el mundo sea iluminado, que comprenda su situación y que haga decisiones para vida eterna, aceptando a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, antes de que sea demasiado tarde. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias al hermano Will Morán, evangelista y staff del Ministerio Digital Verdad Adventista, por habernos impartido este hermoso tema, por haber compartido con nosotros palabra de Dios. El tema que disfrutamos es conflicto cósmico y les invitamos al día de mañana para el tema dos grandes reuniones. ¿De qué tratará ese tema? ¿A qué reuniones se refiere? Lo vamos a descubrir el día de mañana en una fecha más con esta serie tan importante titulada Destino Final, pesadilla o sueño hecho realidad. Que Dios los bendiga, los esperamos.